Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay momentos en la historia en que el mundo parece sostener la respiración, no por asombro, sino por incertidumbre. El Occidente libre, faro en su día del orden internacional, está hoy distanciado de sí mismo, dividido en debates internos, mientras las sombras avanzan. La cobarde invasión de Putin a Ucrania continúa, y aunque la resistencia ucraniana ha sido heroica, el conflicto prolongado erosiona voluntades, fatiga alianzas y prueba la consistencia moral de quienes dicen defender la libertad. No basta condenar la agresión, hay que sostener la defensa. En el Medio Oriente, la pólvora nunca termina de enfriarse. Allí, la paz es siempre provisional y la guerra, tentación recurrente. Las fracturas religiosas, las ambiciones regionales y los grupos terroristas convierten cualquier chispa en incendio. El mundo sabe que un descuido en esa región puede alterar el tablero global. Cuba y Venezuela están en las puertas de la libertad después de 2 horrendas dictaduras, pero falta que den el paso final al que se debe sumar Nicaragua. México, Brasil y Colombia, 3 grandes de América Latina, deben volver a la senda de la democracia liberal para que esta región tenga futuro. Mientras tanto, la economía global sigue con crecimientos débiles, inflación persistente, deuda acumulada y falta de oportunidades. La prosperidad ya no parece promesa segura. Y cuando la economía tiembla, la política se radicaliza. Cuando el bienestar se estanca, el populismo encuentra tierra fértil. Pero quizá el síntoma más preocupante no sea militar ni económico, sino moral. La democracia como sistema de convivencia se debilita. En demasiados países, la división de poderes es violentada, la independencia judicial es atropellada y la libertad de prensa es perseguida. Las élites abdicaron de su función dirigente. Este no es un mundo carente de tecnología ni de información, es un mundo huérfano de estadistas. Faltan líderes capaces de articular una visión coherente y acorde a los tiempos para el Occidente libre. Faltan voces que recuerden que la paz no es ingenuidad, sino equilibrio firme, que el crecimiento no es consigna, sino consecuencia de instituciones sólidas, que la prosperidad no nace del decreto, sino del trabajo en libertad. Occidente necesita reencontrarse consigo mismo, no para imponer su modelo, sino para sostenerlo con coherencia. La historia no suele ser indulgente con las civilizaciones que olvidan los principios que las hicieron grandes. La paz, el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad son conquistas que deben renovarse y a las que solo se puede llegar por el camino de la democracia, la ley y la libertad. El mundo está en vilo. Las potencias prueban sus límites y la paz y la seguridad dependen cada día más de que las naciones respeten las reglas. Cuando esto no sucede, el Occidente libre debe estar dispuesto a dar un paso al frente. La ofensiva contra la criminal dictadura iraní busca provocar el cambio del régimen. Los bombardeos están dirigidos a las cabezas inconstantes de la tiranía y a las capacidades militares en todos los niveles. El debilitamiento del gobierno en Teherán es evidente y la alternativa no está clara. La región continúa en máxima alerta. El aparato militar iraní está severamente averiado. Su estructura operativa está gravemente afectada y está por verse cómo quedará su margen de maniobra regional. Medio Oriente merece y necesita iniciar una era de paz, desarrollo y libertad para su gente. Los estados criminales y los grupos terroristas deben ser enfrentados y puestos en su lugar. Ucrania cumple 4 años resistiendo la cobarde invasión rusa. Rusia no necesita grandes victorias para avanzar. Le basta con desgastar, presionar y esperar que Occidente se canse de apoyar a Kiev. Si el Kremlin obtiene un cierre favorable, no será la paz, sino una señal para otros actores criminales del tablero mundial. Y cuando la fuerza obtiene recompensa, otros toman nota. China observa el mismo escenario desde el Indo-Pacífico.
No necesita lanzar una ofensiva inmediata sobre Taiwán para alterar el equilibrio. Le basta con aumentar la presión militar, normalizar sus incursiones y medir la coherencia de sus adversarios. Cada señal de vacilación occidental reduce el costo estratégico de una futura decisión. Ese mismo deterioro también se percibe en el hemisferio occidental. En México, el cártel Jalisco Nueva Generación opera en 28 estados y tiene presencia en 40 países. No es un fenómeno aislado. Es la muestra de cómo organizaciones criminales pueden acumular poder territorial y capacidad transnacional, hasta convertirse en un desafío estructural para el Estado. Pero el hemisferio no solo enfrenta riesgos de degradación, también atraviesa un punto de inflexión en el Caribe. Venezuela ha entrado en una etapa distinta tras la caída de Maduro. La salida del narcodictador no cierra el ciclo, apenas lo abre. Si en la transición se olvidan los objetivos de libertad y democracia y no se consolidan la división de poderes, la justicia independiente y reglas económicas claras, el vacío puede ser ocupado por nuevas formas de captura estatal. Cuba es desde hace tiempo un estado fallido. La combinación de deterioro interno y presión externa abre una posibilidad real de transición. La libertad del pueblo cubano puede ser la puerta para estabilizar definitivamente el Caribe. Occidente enfrenta una hora de exigencia. Si quiere preservar el orden liberal que dice defender, deberá hacerlo con claridad moral y constancia estratégica. La historia rara vez es indulgente con quienes toleran la erosión de sus principios. El mundo atraviesa una hora de volatilidad e incertidumbre que no admite frivolidades ni liderazgos vacilantes. Las tensiones geopolíticas se acumulan, la economía global muestra fatiga, las guerras abiertas y latentes desafían el orden internacional y la democracia liberal enfrenta cuestionamientos internos y ataques externos. No es tiempo de improvisación ni de cálculo corto, es tiempo de convicciones firmes. Los líderes que aún creen en la libertad, en el Estado de Derecho y en la división de poderes tienen hoy la responsabilidad histórica de sostener principios cuando soplan vientos adversos. Para conversar sobre el estado de ánimo del mundo, tengo el privilegio de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, catedrático universitario y escritor. Es fundador del canal de YouTube Geopolinómicos, que les recomiendo, donde analiza la geopolítica en clave económica y ayuda a su audiencia a comprender la historia y la importancia de las instituciones que facilitan la convivencia. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuál de todos los conflictos que vive el mundo en este momento nos debe preocupar más? Bueno, ahora mismo el de Irán, claramente, porque es un conflicto que puede tener ondas expansivas muy importantes en el mundo. La cobarde invasión rusa a Ucrania cumplió 4 años. ¿Está Occidente haciendo lo suficiente para contener la invasión rusa a Ucrania? ¿Puede Rusia sostener su agresión sin fracturar el orden internacional? Bueno, realmente no estamos haciendo todo lo que deberíamos. Quizá Estados Unidos en los últimos tiempos ha hecho algo más, pero sabemos que un punto débil de Rusia es el mercado de los hidrocarburos y los ingresos que obtiene, ingresos fiscales que sostienen el presupuesto público a través de la venta de petróleo y de crudo. Y lo que vemos es que el crudo ahora mismo flota por los océanos del mundo en unas cantidades enormes. 160 millones de barriles de crudo ruso están ahora mismo flotando en petroleros de una flota fantasma que no están ni siquiera asegurados, y nadie hace ningún intento por impedir ese comercio que sería decisivo para afectar a las decisiones rusas, porque su economía no va especialmente bien, aunque su capacidad de resistencia no se mide en eso, sino en que, siendo una gran autocracia, siempre tendrá gente a la que llevar al matadero y siempre podrá presionar en el frente de batalla, dedicando la mayor parte de sus recursos a la cuestión militar. Ya decías que lo que más debe preocuparnos en este momento es Irán. Medio Oriente está siempre al borde de un conflicto regional. ¿Qué significa que Irán opere como un estado criminal con ambiciones nucleares, aunque en este momento logren calmar la crisis del momento? Es una gran amenaza, pero incluso si no llegaran a tener el arma nuclear,
es una gran amenaza que tengan un arsenal de misiles balísticos que se pueden contar por miles de unidades. ¿Y por qué? Porque hoy en día la precisión de ese tipo de misiles y lo que se llama la guerra de salvas es muy efectiva en el sentido de poder acabar con las capacidades económicas de un adversario. Y además sin necesidad de tener que dar el salto nuclear y, por lo tanto, pasar de un determinado umbral que podría producir una escalada muy peligrosa. Y para Israel y para los vecinos de Irán, ese programa de misiles balísticos es una amenaza, en algunos casos existencial. En el caso de Israel es muy evidente. Y si no se logra cortar no solamente el programa nuclear, sino el programa de misiles balísticos, tendremos un conflicto que quizá no sea el que ahora mismo parece que se nos presenta, pero otro que puede estar a meses o a menos de un año de distancia. Doctor Vara, pasando a otra parte del mundo, ¿cuál es el verdadero papel de China en este tablero global fragmentado? ¿Está China buscando equilibrio o expansión estratégica silenciosa? Eso siempre lo he intentado y es verdad que en los últimos tiempos lo tiene un poco más difícil, teniendo en cuenta que los movimientos que está haciendo Estados Unidos, incluso Europa con este nuevo escenario que el presidente Trump ha planteado, le hace las cuestiones o le hace ese tipo de ambiciones más difíciles. Pero ellos siempre han querido tener el dominio de su patio trasero, de su zona de influencia, que es el lejano oriente, es decir, todo lo que es sudeste asiático y el este de Asia. Y ahí sí que podemos encontrarnos riesgos y peligros porque, por ejemplo, Japón, que es un actor muy importante en esa región, no está dispuesto a ser pues, un tributario, un estado tributario de China. Y por lo tanto ahí tenemos que mantener todavía una gran parte de nuestra atención. Volviendo a esta parte del mundo, doctor Vara, ante la debilidad del gobierno mexicano, Washington ha catalogado a los carteles de la droga como terroristas extranjeros y la CIA ya opera dentro del territorio mexicano con drones de espionaje y otras operaciones. Si el Estado mexicano es incapaz o cómplice de esta barbarie, el narcotráfico y el crimen organizado, ¿es la intervención de una potencia extranjera el amargo precio que hay que pagar para evitar que América Latina sea gobernada por criminales? Bueno, es que México está ahora mismo envuelta en un círculo vicioso en el que la debilidad del Estado permite el crecimiento del poder de estas organizaciones criminales, que además la retan en términos de soberanía nacional incluso. Es decir, el dominio territorial, pero también la infiltración en la política, ponen en un grave peligro lo que es la autonomía, la soberanía, la independencia de México. Es hasta cierto punto comprensible que los Estados Unidos hayan dado un paso hacia adelante, porque es realmente en México donde tienen un gran problema. Pero lo que tienen que hacer es colaborar con el gobierno mexicano, con el gobierno federal, porque el interés de Estados Unidos es que México sea fuerte o lo suficientemente fuerte como para hacer frente a lo que es realmente una amenaza gravísima que compromete la posibilidad del Estado. No quiero hablar, hay mucha gente que alegremente habla de México como un Estado fallido, yo creo que hay que ser más prudentes, pero hay que evitar el que nos acerquemos a un escenario ni siquiera parecido. Claro. No, y como dices, la gravedad llega a tal extremo que el cartel Jalisco Nueva Generación opera hoy en 28 estados de México y en 40 países utilizando armamento militar como lanzacohetes RPG-7 para derribar helicópteros del ejército. En 2023 la violencia de este cartel cobró más de 10,000 vidas. ¿Por qué el gobierno mexicano, sumido en la incompetencia populista, ha permitido que unos asesinos criminales secuestren el monopolio de la fuerza, como más o menos indicabas, y conviertan pues, a México en ese peligro de poder ser un Estado en un proceso de debilitamiento brutal al extremo de convertirse en narcoestado consolidado? Sí, la verdad es que uno no sabe si deslizarse por esa pendiente de decir aquí parece que hay incluso una colaboración o unas políticas absolutamente erradas, confundidas y que no tenían criterio ninguno, son las que se han aplicado principalmente en las dos últimas administraciones. La administración de Andrés Manuel López Obrador, con aquella intención de esto se solucionará mejor con abrazos que con balazos, pues puso al país en una deriva que ha permitido que una organización que ha comprendido muy bien cómo se puede modernizar el negocio del crimen, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, pues haya ido extendiéndose no solamente
en la mayoría de los estados de México, más yo creo que debe llegar a los 20 de los 30 y tantos que tiene el estado la Federación de Mexicana, sino además en 40 países. Nosotros hemos tenido en España un episodio de las fuerzas de seguridad tratando de impedir que se asiente aquí este cártel. Viendo todo esto, doctor Vara, ¿está el mundo enfrentando una crisis de liderazgo en las democracias occidentales? ¿Por qué tantos gobiernos democráticos parecen débiles ante desafíos estratégicos? Evidentemente estamos en un momento de desequilibrio. Se ha roto un orden mundial, no sabemos a dónde va el siguiente y están aflorando muchas debilidades que tienen regímenes democráticos y no democráticos. Pero en los democráticos nos fijamos más porque es la aspiración que deseamos para el mundo. Regímenes con democracias liberales, con división de poderes, con protección de los derechos de los ciudadanos, y eso es lo que ahora mismo vemos amenazado. Y en esa amenaza se está jugando una gran parte del futuro mundial. Es cierto que no sabemos dónde se van a acomodar todas las piezas, pero ahora mismo estamos en esa situación en la que las decisiones claras y la defensa clara de los valores son más importantes que nunca. Lamentablemente, por ejemplo, hablo ahora mismo de la Europa occidental, hemos perdido una gran parte de la cooperación y alianza que teníamos con Estados Unidos de América. Ya veremos si eso se puede recomponer, pero también qué decisiones toman los países europeos para tratar de protegerse en un mundo que es cada vez más incierto. Doctor Vara, ¿cuál es tu pronóstico para las dictaduras en La Habana, Managua y Caracas? Yo creo que afortunadamente muy negativo para esas dictaduras. Es cierto que no sabemos en qué plazo. El planteamiento que ha hecho ahora mismo el secretario de Estado, Marco Rubio, es un planteamiento que a algunos les ha sorprendido. Pensaban que con una acción militar decisiva se podría cambiar, por ejemplo, el camino de Venezuela, y no se ha hecho eso. Se ha optado por una transición larga en la que se vaya construyendo económicamente y políticamente el futuro de Venezuela. Y quizá este sea también el modelo que se vaya a aplicar en el caso de Cuba, porque son los dos países en los que claramente las intenciones de Estados Unidos son más evidentes. En el caso de Nicaragua no lo sabemos. Todavía no hemos tenido declaraciones claras, creo yo, ni un planteamiento concreto acerca de qué hacer con el dictador Ortega. A pesar de los esfuerzos de Washington, Estados Unidos está teniendo problemas para sostener la hegemonía global. Está reduciendo su perímetro de defensa en el Pacífico y aislando a socios históricos en el continente asiático. Si Washington sigue demostrando cierta debilidad estratégica y falta de presupuesto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Pekín decida tragarse a Taiwán y someta a toda la región a la oscuridad del comunismo chino? Bueno, ya sabes que aquí de forma periódica tenemos malas noticias o por lo menos designios o profecías muy negativas sobre lo que puede ocurrir. Hoy mismo teníamos algún responsable de inteligencia de Estados Unidos afirmando que no acabará 2027 sin que Taiwán sea un problema. Lo que pasa es que en medio de todo esto, los países de la región, es decir, los países del sudeste asiático y del este de Asia, están empezando a estar muy preocupados con este auge, potencia, emergencia como potencia de China. Y tenemos que fijar nuestra atención especialmente en Japón. En Japón, la primera ministra, Sanae Takaichi, que además ha tenido una resonante victoria en el Parlamento muy reciente, viene a decir que ellos no están dispuestos a someterse a nadie, que tienen que reformar legalmente los límites que les impiden tener más fuerza militar para poder moderar lo que pueda ocurrir. Y yo creo que a este tipo de estrategia a la que se va a tener los Estados Unidos de América. Es posible que ya no pueden estirarse muchísimo más en términos militares, no van a perder su condición de gran potencia hegemónica, pero sí pueden jugar a hacer acuerdos bilaterales de apoyo a países de toda esa región y sobre todo a armarles para frenar la capacidad expansionista de China. Doctor Vara, si viajamos ahora un momento al viejo continente, ¿qué consecuencias geopolíticas tendría un debilitamiento prolongado de Europa? ¿Sigue Estados Unidos dispuesto y será capaz de liderar el orden liberal internacional? En principio, lo que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos es: ustedes tienen que empezar a pagarse su defensa y tienen que hacerse responsables de su política exterior. El problema con Europa es que la Unión Europea no quiere terminar de ser un proyecto político que unifique el continente. Y mientras seamos 27 voces con opiniones, necesidades y estrategias distintas, va a ser difícil que Europa ayude a la recomposición de todo este orden liberal.
en un escenario en el que van surgiendo nuevas potencias cada vez con más capacidad. Entonces, Europa tiene que moverse, lo hace con mucha lentitud, pero tiene que moverse más rápido, en el sentido de decidir qué quiere ser, qué quiere proponerse como fuerza en el mundo, como potencia, con todas sus virtudes y tratando de hacer reducir al máximo sus debilidades. Ya, con un brevísimo comentario, doctor Vara, ¿va a haber cambio de gobierno en España este año? Muy difícilmente. El presidente del gobierno se resistirá, lógicamente, por todos los problemas que tiene alrededor, a ceder el poder e intentará que la legislatura llegue al final. Cuando la libertad enfrenta tormentas, el coraje de quienes la defienden puede devolverle rumbo y esperanza al mundo. Doctor Vara, como siempre dejas iluminada esta tribuna, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.